Bueno, en principio tenemos que, sin muchos avisos y con pues bastante discreción, pues viajó a Rusia para participar en un acto monumental que así se califica por el recuerdo de la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra el nazifascismo. Bueno, Maduro se encuentra en Moscú. Hoy, miércoles 7 de mayo, pues tendrá una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde, de acuerdo a algunas notas que se han conocido, notas internacionales me refiero, notas de prensa, no hay nada, digamos, estrictamente oficial, se habla de la firma de una asociación estratégica en diversas áreas, aparte de la buena cantidad de acuerdos que en el pasado han firmado los gobiernos de Venezuela y Rusia. Esta vez es profundizar los lazos en diversas áreas que ya conoceremos, ya tendremos mayores detalles. Esto, desde luego, ha despertado todo tipo de comentarios y especulaciones en ese sentido. La comitiva oficial está allí, posteriormente tendrá otras reuniones, Nicolás Maduro, y asistirá a ese acto junto con 29 mandatarios internacionales que asistirán a ese acto que 2 días después se realizará en la Gran Plaza Roja de Moscú. Esa es la información hasta ahora que se tiene y eso es lo que revelan algunos despachos internacionales junto con las notas nacionales que surgen en algunos medios de comunicación social. Entonces, ya hoy tendremos más claramente de qué se trata la reunión y en qué consiste el acuerdo estratégico que estarían firmando Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Bueno, seguimos. Hay una nota que sacudió, digamos, el universo informativo nacional, también con repercusiones internacionales, que se conoció anoche. Hasta ahora, pues solamente hay una versión, o un lado de la versión. En este caso me refiero a que los asilados que estaban en la embajada de la Argentina en Venezuela, que venían solicitando de forma reiterada y consistente un salvoconducto para salir del país, estaban refugiados, no hay relaciones diplomáticas con la Argentina, quiero recordarlo, pero también Brasil tenía, digamos, la responsabilidad de defender o tener a su cargo, por decirlo de esta manera, los intereses de Argentina en nuestro país. Bueno, en forma reiterada, se insistía en un salvoconducto. Sin embargo, ¿cuál es la versión que se conoció anoche? Viene de parte del secretario de Estado Marco Rubio, quien habló de una especie de liberación o operación de rescate de la embajada, donde habrían salido en forma gradual, no todos al mismo tiempo, estas personas que estaban asiladas, que son pertenecientes a la organización política 20 Venezuela. En este caso, había acusaciones, señalamientos e imputaciones del gobierno venezolano sobre ellas, sobre estas personas, a quienes también señalaba de estar en una especie de plan de conspiración, y las acusaciones fueron en forma reiterada. Sin embargo, bueno, se estaba a la espera de qué es lo que iba a pasar con ellos. Lo cierto es que la versión de Marco Rubio, repito, secretario de Estado, es que salieron de la embajada, están sanos y salvos, así se decía, en territorio estadounidense. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, nada sabe. Hay una serie de versiones que se cruzan, porque si bien no ha habido hasta ahora una respuesta oficial, del gobierno venezolano, hay sí algunas informaciones que se han publicado en portales oficiales cercanos en simpatía política al gobierno de Nicolás Maduro. En esos portales se habló de una negociación que se había hecho ya o que venía desarrollándose hace algún tiempo y que el gobierno venezolano habría otorgado salvoconductos para que estas personas salieran del país. Sin embargo, se han pronunciado diversos factores. Por ejemplo, medios internacionales como O Globo de Brasil señalaba que Brasil no tuvo nada que ver con esto y que al parecer habrían sí otorgado ese salvoconducto. Sin embargo, la otra parte no habla de salvoconductos, sino de una especie de acción realizada con la participación de Estados Unidos y otros colaboradores. ¿Quiénes son los otros colaboradores? Incluso llegó a sugerirse que algunos gobiernos, entre ellos el de Italia, habría participado en este proceso que todavía está, bajo un manto de misterio. También el gobierno de Milei emitió anoche, el de la Argentina, un comunicado donde agradecía, pues, la iniciativa o las decisiones que se tomaron para que estas personas pudieran salir de la embajada
de la Argentina en nuestro país. El día de hoy va a ser muy importante porque será necesario saber detalles y saber si fue una especie de rescate, que es lo que algunos sugieren, incluso algunos líderes políticos venezolanos lo asoman y algunos medios internacionales. Pues se puede revisar incluso la prensa de los Estados Unidos para un poco ubicar algunas cosas donde las versiones también aquí se cruzan sobre si hubo salvaconducto o fue una operación o un nivel de rescate, en fin. Hoy digo, repito, es un día decisivo para saber qué pasó en definitiva y hay que estar muy pendientes cuál es la posición o la versión adicionalmente que ofrece el gobierno venezolano sobre lo que pasó. Lo cierto es que estas personas están en los Estados Unidos. Adicionalmente, se conoció que también la madre de la dirigente política María Corina Machado, Corina Parisca de Machado, habría sido pues llevada a territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, habría que ver cómo se movilizaron, cómo se trasladaron, en fin. Por eso digo que las dos versiones están allí presentes y solamente esperar cuál es la que ofrece el gobierno venezolano. Continuamos. A esta hora, ya hay alguna actividad. Comenzó muy temprano, 10 de la mañana, 15 hora de Roma, con una misa previo al Concilio Vaticano que se va a realizar a partir de las 4:15 de la tarde, 10:15 hora de Venezuela, 10:15 de Venezuela, 4:15 hora de Roma. Bueno, hubo una misa encabezada por el cardenal de mayor edad, donde más o menos se definieron lo que pudiera ser algunos elementos del perfil del que debe ser el nuevo pontífice de la Iglesia Católica venezolana. De la Iglesia Católica Mundial. Por cierto, estuvo el cardenal Baltasar Porras, es la información que se maneja en el día de hoy. Sin embargo, no todos los que estuvieron en la misa previa a la realización del concilio pues van a participar. Solo van a escoger 133 cardenales al nuevo Papa en esta cita que comienza, como dije, a las 4:15 en la Capilla Sixtina del Vaticano. Habrá esta tarde una sola votación y habrá que estar pendientes sobre si hubo algún consenso ya previamente a la realización del concilio. Estaremos muy pendientes para llevarles información en ese sentido. Pero luego vendrán, a partir de mañana, si no hay ese consenso del día de hoy, hasta 4 votaciones al día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Bueno, aparte de la misa, hay un gran sigilo alrededor de lo que será la realización de este concilio, y las especulaciones, bueno, de todo tipo, pues se recogen en diversos medios internacionales y medios incluso cercanos al Vaticano de quién pudiera ser la persona que recibirá la mayoría de los votos de los 133 cardenales. Pendientes en ese sentido, seguramente en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen tengamos mayor información porque nos favorece la diferencia de horarios. Bueno, continuamos. Ha habido una situación lamentable, se abre otro frente al parecer de guerra, ojalá que no se desarrolle, así lo ha pedido incluso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Hubo un ataque contra 9 puntos que considera el gobierno de la India, tiene a terroristas que en forma permanente en el territorio de Kashmir atentan y realizan acciones de violencia contra la India. Entonces hubo un lanzamiento de misiles. Esto es un estado flagrante de guerra, declaraba el primer ministro de Pakistán. Anunciaba también que había 2 personas muertas, una mujer y un niño, y que dará la oportuna respuesta. Es decir, que se abre un nuevo espacio para la violencia en el mundo. Ya en 2019 habían chocado militarmente la India y Pakistán. En el pasado, es una viejísima historia, luego de la división que hubo con la fractura del subcontinente indio, luego que estuviera en manos por muchísimo tiempo de los británicos en colonización. Así que bueno, Pakistán es un país musulmán, la India no lo es, hay una diversidad de religiones y hay otros factores allí que se cruzan en ese sentido, pero hay que estar pendientes porque en cualquier momento vendrá la respuesta militar pakistaní. Bueno, nos ubicamos otra vez en nuestro escenario y en este caso es muy importante porque ayer se conoció, atención con esto, que agencias de inteligencia
de los Estados Unidos habrían pues revelado que no hay ningún tipo de conexión entre el gobierno venezolano y la pandilla criminal Tren de Aragua. Bueno, esto es tremendo porque, ¿qué ocurre? Ese ha sido el argumento que ha esgrimido el gobierno de Donald Trump para pues, señalar que muchos migrantes ilegales, venezolanos en este caso, pertenecen a la pandilla criminal. Resulta ser que se le desmonta a Trump el argumento, se le cae al gobierno de los Estados Unidos el argumento, cuando sus propias agencias de inteligencia estarían revelando que no hay ningún tipo de vínculo o conexión entre el gobierno venezolano y esta pandilla criminal. A todo en Estados Unidos se le atribuye conexión con el Tren de Aragua, incluso en otras partes de América. Así que bueno, esto se ha estigmatizado y es un grave problema por el que tienen que pasar migrantes que están ciertamente en situación ilegal. Continuamos, nos vamos a Europa. Ayer en una segunda votación, Friedrich Merz, vuelve a ser es escogido como canciller, es decir, como el máximo gobernante de Alemania. Bueno, el señor pertenece a la democracia cristiana, tendrá el apoyo de socialdemócratas y otras organizaciones políticas, pero bueno, después de un momento de tensión que se registró en la primera votación, que por lo general es la que decide en principio, previos acuerdos, no obtuvo el número de votos suficiente, faltaron 18. En la segunda votación sí los obtuvo y entonces se convierte, pues, el señor Friedrich Merz en el nuevo canciller de Alemania. Bueno, otras informaciones. Sigue recibiendo el gobierno de Donald Trump golpes, ¿no? En cuanto al tema de los migrantes, ayer surgió otra decisión de un tribunal federal de Nueva York que detiene la intención de seguir aplicando la ley de enemigos extranjeros de 1798 para la expulsión y deportación de venezolanos que están detenidos en Nueva York. Hubo otra decisión también adicional ayer mismo, así que son dos que se suman a las anteriores. Entonces, bueno, hay apelaciones y hay recursos que está tomando desde el punto de vista legal el gobierno de Trump, pero está en una situación realmente embarazosa. No puede deportar a estas personas hasta que demuestre ciertamente que son enemigos y que, bueno, generan una situación de inseguridad para los Estados Unidos. Bueno, continuamos. Ayer también, pues, en una reunión que hubo, le visitó el primer ministro de Canadá, pues, a Trump en la Casa Blanca, y allí hubo el show que suele ocurrir, así como pasó con Zelensky de Ucrania. Bueno, esto pasó con el primer ministro Mark Carney de Canadá, donde Trump quiso jugar a que Canadá sería el estado número 51 y le respondió frente a todos y frente al show mediático en el Salón Oval que Canadá no se vende. No quedó bien el señor Trump en ese sentido. Bueno, vamos a los deportes. Bueno, buenas noticias para las muchachas venezolanas de la selección Vinatinto Sub-17. Ganaron ayer, levantaron el partido 2-1 a Paraguay. Todavía tienen esperanzas de clasificar y poder ir al Mundial. Pero les costó, pero fue un juego realmente intenso y aguerrido. Y vamos a detenernos donde se colocaron las miradas mundiales, como fue a quienes son fanáticos y aficionados al fútbol, sobre lo que fue el partido entre Inter de Milán, el partido de vuelta, y el Barcelona. Ha ganado, para sorpresa de muchos, se cayeron todos los pronósticos en términos generales, el Inter de Milán, 4-3. Un global de 7-6, tomando en cuenta los goles del partido de ida. Bueno, frustración entre la gente del Barcelona, los jugadores, el entrenador Hansi Flick acusaba que hubo parcialización del árbitro. En fin, siempre hay una excusa, dicen los analistas, cuando ocurren cosas de este tipo. Hay una enorme decepción, pero entonces ahora ellos hacen un viraje y entonces se fijan los fanáticos y los jugadores y el entrenador sobre el juego que van a tener, que será decisivo para la Liga de Fútbol de España el día sábado contra el Real Madrid. Algunos analistas dicen que es una especie de obsesión que tiene el Barcelona con el Real Madrid, cuando el objetivo fundamental era ir a la final de la UEFA Champions y, aun cuando hayan jugado bien y hayan merecido el triunfo, más si es el fútbol, y lo comentábamos aquí temprano, es impredecible. Y ocurrió lo que lo que muchos no esperaban, como era que 4-3 el Inter le ganara al Barcelona y lo elimina.
a esperar otro año más. Bueno, también dentro del fútbol siguen las especulaciones sobre la telenovela de Ancelotti. ¿Se va o no se va definitivamente a ser el entrenador técnico de Brasil? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que después del juego del sábado, el clásico entre Barcelona y Real Madrid, se anunciará que Ancelotti no sigue, que se le hará un homenaje merecidísimo, es el mayor ganador de directores técnicos en la historia del Madrid. Ya se verá.